Bueno, mi nombre es Alonso Escobar. Muchas gracias por atender la invitación de la teleconferencia del día de hoy. Recuerde que estamos en el ciclo de la capacitación Mejores competencias para la atención de la primera infancia. Recordemos que esta capacitación es gracias al apoyo, al patrocinio de la Gobernación de Antioquia y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Para el día de hoy tenemos el tema Estrategia Nacional para la Reducción de la Transmisión Madre-Hijo del VIH. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Juan Guillermo Londoño Cardona. Él va a estar explicándoles el tema más o menos durante 45-50 minutos. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario sobre la exposición del doctor, por favor tomar atenta nota. Al finalizar la exposición de él, vamos a abrir un espacio para las preguntas y esas van a desarrollar en el área del chat del salón de esta teleconferencia. El área de chat está abajo de los participantes, entonces ahí podrán apreciar un espacio. Ya ustedes, pues muchos de ustedes nos han venido acompañando a lo largo de muchas teleconferencias, y ya muchos de ustedes están familiarizados con esta metodología. Vamos, como es costumbre, después vamos a poner a disposición en la plataforma la grabación de la teleconferencia. También vamos a colgar la presentación del doctor, que él muy amablemente, muy gentilmente nos la ha facilitado, para que estemos todos como muy al día con ese tema. En este momento somos 22 participantes. La teleconferencia es 8 días sobre tosferina, alcanzamos 106 participantes de toda Colombia. Entonces, vamos a ver si más gentecita se va incorporando a nuestra teleconferencia en el transcurso de ella. Los dejo con el doctor Juan Guillermo Londoño. Muchas gracias por aceptar la invitación y sean todos bienvenidos. Buenos días. En nombre de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, quiero darles mis agradecimientos por la acogida que ha tenido este y los demás programas de capacitación que hemos iniciado. Hoy tenemos estrategia para la reducción de la transmisión madre-hijo del VIH. Vamos a hablar de algunos aspectos epidemiológicos, de la Guía Nacional de la Tamización y de algunos elementos que ustedes deben tener en cuenta al iniciar el programa con las pacientes, con las gestantes con VIH. Al final de la conferencia vamos entonces a tener un chat donde ustedes pueden plantear sus dudas o sus inquietudes sobre el tema. La conferencia, como les explicó Alonso, va a quedar colgada en la red para que ustedes la puedan consultar cuantas veces sea necesario. Entonces vamos a dar inicio. Presentamos disculpas, aquí tenemos un problema técnico, pero ya estamos otra vez en línea. Espero me estén escuchando. Quisiera ver caritas felices para saber si tienen buena recepción de sonido. Ok, veo caritas felices, o sea que me están escuchando. Muchas gracias. Invito a los participantes que no toquemos como más cosas dentro de la plataforma. Necesitamos todo como tenerlo muy bien disponible para poder ejercer la presentación. Si de pronto les recuerdo que nosotros no utilizamos cámara, no es necesario que ustedes utilicen tampoco cámara para apreciar la teleconferencia. Esta
esa no es necesario utilizar la cámara. Tampoco les recuerdo que tampoco vamos a utilizar el audio solamente lo vamos a utilizar nosotros. Ustedes para preguntar van a utilizar el área de chat. Vamos otra vez a iniciar nuevamente. Ustedes van a apreciar que vamos a compartir una presentación de PowerPoint. Vamos a hacer cuando se aparezca la presentación de PowerPoint, les va a aparecer a ustedes desconfigurada en su equipo, porque de acuerdo al equipo que tengan, hay gente que tiene pantalla grande, pantalla pequeña. Los invito a que hagan la adecuación de esa ventana, haciendo clic en la parte superior, aparece un zoom, ahí le dan la adecuación para que ustedes la puedan apreciar muy bien. Les vuelvo a compartir al doctor Juan Guillermo Londoño. De nuevo, pedimos excusas pues por este problema técnico. Vamos a dar reinicio a la teleconferencia. Les decía que a pesar del conocimiento adquirido sobre fisiopatogenia, mecanismos de transmisión y las estrategias que se conocen para reducir la transmisión madre-hijo, el número de casos de SIDA perinatal se siguen incrementando de manera significativa en los países en vía de desarrollo. Por razones de carácter biológico, social y económico, la mujer es particularmente susceptible a la infección por el VIH. Tiene dificultades para negociar un sexo seguro y protegido, tiene también diferencias grandes de carácter económico con los hombres y desde el punto de vista biológico es receptora en la relación sexual, tanto vaginal como anal, y el semen es particularmente rico en partículas virales. Además, hay un número mayor de hombres que de mujeres. En los inicios de la epidemia, el número de hombres por mujeres era de 18:1 en Colombia. Hoy la relación es 1:2 o 1:3, y en algunas zonas de la costa atlántica la relación es 1:1. En América Latina se calcula que hay aproximadamente 16.000 muertes maternas evitables cada año. De esas, el 20% se ven a causas directas, y entre las causas directas está la infección por VIH y SIDA, la malaria y la violencia. Recuerden que la evitabilidad de la mortalidad materna en América Latina es de un 99%. Y la Organización Mundial de la Salud establece una serie de intervenciones basadas en la evidencia para tratar de reducir estas muertes maternas. Entre ellas está la suplementación con hierro, tratamiento de la malaria y tratamiento con antirretrovirales para reducir la mortalidad materna y mejorar la salud materna y la transmisión vertical del VIH. Se calcula que para 2010 en el mundo había aproximadamente 33 millones de personas infectadas, adultos infectados. De ellos 15.4 millones de mujeres y aproximadamente 2 millones de niños menores de 15 años, los cuales la inmensa mayoría habían adquirido la infección a través del proceso reproductivo. Entonces, de esos 15.4 millones de mujeres VIH positivas, se esperan que cada año haya 2.3 millones de embarazos. Si tenemos en cuenta la transmisión, de acuerdo con las características epidemiológicas de los países en general, cada año en el mundo hay aproximadamente entre 500 y 600 niños que adquieren la infección de sus madres. En Colombia se calcula que el 72% de las mujeres VIH positivas tienen relación estable, que el 90% son amas de casa, lo cual nos está diciendo que la relación estable o el matrimonio no es una garantía para no adquirir la enfermedad. En total, a la fecha se han informado aproximadamente 172.000 casos, o hay 172.000 casos estimados. De ellos, 45.000 mujeres mayores de 15 años. Tenemos en nuestro país 11 millones de mujeres en edad reproductiva y se espera de ellas 1.2 millones de embarazos cada año. La prevalencia de la enfermedad es 0.6%
y oscila entre 0.3 a 6%. Pero esto hace, la prevalencia de 0.6% en mujeres embarazadas es lo que explica por qué no la Guía Nacional no incluye la tamización en el tercer trimestre de manera rutinaria. La tamización en el tercer trimestre de manera rutinaria se deja para países donde la seroprevalencia en mujeres embarazadas es superior al 1% y nosotros tenemos una seroprevalencia de 0.6%. De las mujeres, de las gestantes, de las gestaciones que ocurren en las mujeres colombianas, esperaríamos 4.800 embarazos en mujeres VIH positivas. De ellas, 1.400 transmitirán una infección al recién nacido si no media ningún tipo de intervención. Recuerden que en un país como el nuestro, se esperaría que el 28% de las gestantes VIH positivas transmitan la infección a sus hijos, si no media ningún tipo de intervención. Si los médicos intervenimos con las estrategias conocidas, de acuerdo con la evidencia disponible, esa transmisión va al 1 o al 2%, inclusive si las cosas se hacen bien hechas, esa transmisión puede llegar al 0.8%. Es importante recordar que en nuestro país el subregistro es 4 veces la cifra estimada y que la relación hombre-mujer hoy aceptada es de 1.8 a 1. Miremos entonces cuál es la situación de los hijos de estas madres. Esta es la curva de tendencia de la infectividad en los recién nacidos colombianos que muestra una inclinación de aproximadamente 45 grados. La diferencia entre un país como Colombia y un país desarrollado es que los países desarrollados involucran en el manejo de los niños el conocimiento de la investigación para aplicarlo en la asistencia clínica. En Medellín, esta es la distribución porcentual de niños nacidos vivos de madres VIH positivas, según la clasificación final. Miren, el porcentaje de transmisión es de un 4%. Recuerden que los países desarrollados tienen un 1 a 2% y están llegando a un 0.8%. Nosotros tenemos un 4%, que es 4 veces lo que deberíamos lograr. Esto es tomando como base lo que ha ocurrido desde el 2003 a diciembre del 2011. Existen una serie de barreras o intervenciones para controlar la transmisión vertical del VIH. De un número determinado o de gestantes potencialmente infectadas, un número menor de gestantes realizan control prenatal. Se calcula que en Colombia el 93% de las mujeres realizan control prenatal, pero el problema que nosotros tenemos fundamentalmente es la mala calidad del control prenatal. No todas las pacientes tienen un acceso temprano a ese control y a todas las pacientes lamentablemente no les hacemos la tamización. Igualmente, no a un número igual de estos pacientes les hacemos la entrega temprana del resultado y no todas tienen inicio temprano de la terapia y inicio adecuado. Esta es la razón por la cual todavía tenemos un porcentaje importante, que es 4 veces la cifra estimada de niños infectados durante el proceso reproductivo. Entonces, es una responsabilidad nuestra garantizar que la estrategia nacional cumpla de acuerdo con lo establecido con la guía, porque el control prenatal en Colombia es realizado por médicos generales en su inmensa mayoría. Entonces, lo que tenemos que es mejorar la calidad de ese control. ¿Cuál es la prevalencia en gestantes? La prevalencia varía de acuerdo con condiciones epidemiológicas propias de cada país en particular. Se calcula que es 0.15 en Estados Unidos, 0.6 en Colombia, como les había indicado anteriormente, 8% en Haití. La prevalencia en la población general colombiana es de 0.22% según cálculos del Instituto Nacional de Salud. Es un país de baja prevalencia y eso es lo que explica por qué no se hace de manera rutinaria la tamización en el tercer trimestre a todas las gestantes.
La Guía Nacional de VIH establece que la detección de la infección por VIH en gestantes es una prioridad nacional. Recuerden que nosotros, que Colombia tiene un compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio y entre ellos está la reducción de la transmisión madre-hijo del VIH. Y esa prioridad nacional lo que busca es que hagamos un diagnóstico oportuno para que logremos que las mujeres tengan un manejo adecuado. Lo que prima en la estrategia es la reducción y la salud de las mujeres. Y luego la reducción de la transmisión vertical. Lo uno lleva a lo otro. Con intervención, si nosotros intervenimos las gestantes con las estrategias que vamos a ver enseguida, logramos un paso madre-hijo del VIH de un 1.2% y podemos llegar al 0.8% si no hay ningún tipo de intervención. Si dejamos que la infección siga su curso natural, el riesgo de transmisión es de un 28%. Existen dos tipos de estrategias, una que se llama opt-in, es decir, que nosotros hacemos tamización universal a todas las pacientes previo consentimiento informado escrito de asesoría de prueba y posprueba, y la otra estrategia que implica que se capten mayor número de pacientes es hacer primero la tamización universal y luego la asesoría. La legislación colombiana establece que es necesaria la asesoría pre y posprueba y eso requiere un tiempo y un espacio específico, así lo establece la Guía Nacional y así lo debemos hacer. Tamización universal a todas las gestantes previo consentimiento informado escrito y asesoría pre y posprueba. Esa es la norma nacional y, como les digo, eso es lo que debemos hacer. Los equipos que manejan esta paciente son equipos interdisciplinarios. Deben tener un médico encargado con experiencia. Puede ser un experto infectólogo o un médico general que haya recibido un entrenamiento específico en el manejo de estas pacientes. El equipo debe incluir obstetra, pediatra y recuerden, esos equipos también deben incluir psicólogo. No deben ver más de 2 pacientes por hora. Debe incluir nutricionista, psicólogo, trabajador social y asesor de cumplimiento para garantizar que las pacientes tengan una adherencia adecuada al mismo. Esto es importante en Colombia y en Antioquia ya hay aproximadamente 11 equipos para manejo de estas pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces en cuanto a tamización? Ya habíamos hablado que debemos hacer asesoría y prueba de transmisión en el primer trimestre o el primer control. Lamentablemente nosotros no tenemos la cultura del estudio preconcepcional. Debe quedar documentación escrita en el 100% de los casos de la asesoría y la prueba de tamización. Así sea que la paciente se niegue a realizarse la tamización, debe quedar documentación escrita en la historia clínica. Esa tamización se repite en el tercer trimestre cuando tenemos historia de enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual, sospecha de infección retroviral aguda, uso de drogas intravenosas, trabajo sexual, varios compañeros sexuales o compañeros VIH positivo o con riesgo. En Colombia, de acuerdo con las características epidemiológicas de este grupo poblacional, debería repetirse la tamización en el tercer trimestre, porque ya vimos que de acuerdo con la encuesta nacional de demografía y salud, solamente el 6% de las mujeres utilizan condón y en la relación de las mujeres unidas o casadas no hay uso de condón, por lo tanto este grupo de personas continúan siendo pacientes de riesgo. Perdón un segundito, vamos a suspender. Entonces, a esas pacientes que cumplan estos requisitos les vamos a hacer asesoría de posprueba. Esa asesoría requiere confidencialidad, respeto por la intimidad de las mujeres. Y el consentimiento informado escrito, la legislación colombiana establece que debe ser voluntario, obviamente de libre elección, hacerlo en un lenguaje sencillo, de fácil entendimiento, permitir que la paciente despeje sus dudas, respetar su intimidad y, como les digo, siempre debe ser voluntario. Nunca
bajo la voluntad del médico, sino bajo la voluntad del paciente. Las pruebas para la tamización son pruebas rutinarias. Pruebas serológicas incluyen el ELISA para VIH y el Western blot. Estas pruebas tienen una sensibilidad y una especificidad mayor del 98%. Las pruebas de ELISA requieren laboratorio de alta complejidad. Y las pruebas rápidas, que son las que hacemos cuando la paciente llega generalmente en trabajo de parto, sin conocimiento de su situación serológica, no requieren refrigeración ni laboratorio de alta complejidad, sino un laboratorio de complejidad intermedia. Por lo tanto, debemos disponer de pruebas rápidas para hacer tamización en los casos específicos que vamos a ver más adelante. La prueba confirmatoria que utilizamos en Colombia fundamentalmente es el Western blot, que tiene una sensibilidad superior al 98% y una altísima especificidad con falsos positivos que están por debajo del 7 por 10.000. ¿Cómo interpretamos entonces las pruebas? Si a una paciente le solicitamos ELISA y ese ELISA es positivo, hacemos un segundo ELISA. Si el ELISA es positivo, confirmamos con un Western blot, y si este es positivo, consideramos que la gestante está infectada. Si el primer ELISA es positivo y el segundo es negativo, hacemos un tercer ELISA. Si es positivo, confirmamos con un Western blot y consideramos la paciente infectada. Si el tercer ELISA es negativo, consideramos que no hay infección. Cuando el primer ELISA es negativo, consideramos que no hay infección. Pero si la paciente tiene una exposición reciente, volvemos a repetir ese ELISA en 6 meses. Esto es muy importante. Si ustedes quieren repasarlo, nosotros les pusimos en la plataforma varias guías, entre ellos la guía nacional y otras guías muy actualizadas como la guía europea. Igualmente está la conferencia para que ustedes consulten. O sea que la interpretación de las pruebas es algo absolutamente sencillo. Entonces, cuando tenemos dos pruebas de ELISA positivas, practicamos la prueba confirmatoria. Si la prueba confirmatoria, el Western blot, es positivo, una vez confirmado el diagnóstico de VIH en la paciente, en la gestante, debemos realizar una primera carga viral y un recuento de linfocitos CD4 y CD8. Y esa carga viral la repetimos entre la semana 32 y 34 de gestación para poder planear la vía del parto. Recuerden que lo ideal es que la paciente tenga una carga viral negativa, una carga viral no detectable, perdón, en el último trimestre, para garantizar que la transmisión madre-hijo no ocurra. Recuerden que el factor predisponente más importante para la transmisión madre-hijo es la carga viral. Una vez que tengamos ya carga viral, iniciamos tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral anteparto se debe iniciar idealmente en la semana 14 de gestación, una vez haya pasado el periodo de organogénesis. Esto es muy importante, pero esto se debe concertar con la paciente de acuerdo a las condiciones de salud de ella. Si el Western blot es negativo, pues continuamos un control prenatal, educación y evaluación de factores de riesgo. Si nosotros identificamos factores de riesgo o vulnerabilidad, realizamos nuevamente el algoritmo diagnóstico. Recuerden que un factor de vulnerabilidad en las mujeres es vida sexual no protegida. Si el Western blot en el primer trimestre nos da indeterminado, lo repetimos hacemos un segundo Western blot. Si es negativo, entonces hacemos un control prenatal normal y buscamos factores de riesgo para mirar si repetimos el algoritmo diagnóstico. Si este Western blot es indeterminado en el segundo o tercer trimestre de gestación, entonces hacemos una carga viral. Si es detectable, iniciamos tratamiento antirretroviral. Si es indetectable, entonces hacemos asesoría, nos prueba en cuando se obtenga un resultado positivo o negativo. Entonces, este es el algoritmo diagnóstico, es supremamente sencillo. Tal vez lo que hay que tener en cuenta es si el Western blot es indeterminado en el primer trimestre, lo repetimos al mes un segundo Western blot. Y si es en el tercer trimestre, entonces lo que hacemos es una carga viral. Eso es importante. Si la carga viral es positiva, pues empezamos tratamiento. ¿A quiénes les hacemos ácido nucleico como prueba para determinar el estado de infección? Al neonato. Recuerden que los anticuerpos pasan de manera pasiva de la madre y que pueden detectarse hasta 18 meses. Por eso los casos se cierran a los 18 meses.
Cuando hay síndrome retroviral agudo, no hay anticuerpo, entonces es necesario hacer detección de ácido nucleico, HIV, RNA. Cuando haya gamma-globulinemia, ¿qué problemas tiene la detección de ácido nucleico? El alto costo y la alta frecuencia de falsos positivos, dependiendo del valor que nos dé la carga viral. ¿Cuáles son entonces los objetivos del control prenatal de estas pacientes? Lo primero es mejorar y mantener la salud materna. Primero, la salud de la mujer, eso es clave. Segundo, evitar la transmisión al hijo. Y tercero, evitar la transmisión al compañero. Obviamente nosotros nos vamos a enfocar en los tres objetivos, pero siempre considerando que la terapia antirretroviral lo que busca es mantener y mejorar la salud de la mujer. Debemos hacer una historia clínica completa, donde consignemos inicio de síntomas, las infecciones que requirieron hospitalización para terapia, las inmunizaciones, el uso de drogas psicoactivas, las ITS, porque recuerden que siempre que aparezca una ITS hay que buscar otras, la historia sexual, determinar anticuerpos para toxoplasma, citomegalovirus, hepatitis B, A, C, TORCH, tuberculina, pruebas de función hepática, renal y hematológicas, carga viral, recuento de CD4, relación CD4-CD8, citología cérvico-vaginal, recuerde que el cáncer cervicuterino es un factor marcador de SIDA, rayos X de tórax, y el laboratorio prenatal de rutina que establece la guía nacional. Es necesario que establezcamos un pronóstico y un manejo protocolizado con base en la guía nacional. Y recuerden que en la consejería es necesario que le expliquemos a la paciente qué significado tiene una prueba de ELISA positiva o negativa, qué significado tiene una prueba confirmatoria, cuál es el efecto del HIV en la gestación y el efecto de la gestación en el progreso de la enfermedad, qué es transmisión madre-hijo y cuáles son los factores que están interviniendo en esa transmisión y cómo podemos intervenirlos, cuál es la vida y el parto ideal de acuerdo con la carga viral y las condiciones obstétricas de la paciente, y cómo estudiamos los contactos y cómo garantizamos la adherencia de las pacientes al tratamiento, que es uno de los problemas. Recuerden que hay una serie de condicionantes sociales que están interviniendo en la transmisión. La condición de calle, la drogadicción, el alcoholismo, el bajo nivel cognitivo de las pacientes son factores que están haciendo que en nuestro departamento haya un grupo grande, un grupo importante de pacientes que están sin terapia en la actualidad. Para responder a estas preguntas, miremos qué dice la evidencia. No hay efecto de la gestación en el progreso de la enfermedad. El riesgo de progresión de infección por VIH-Sida asociado a la gestación es 0.7, y miren que para el intervalo de confianza pasa por el 1, o sea que no hay ningún efecto de la gestación en el progreso de la enfermedad. ¿Y cómo afecta la infección el pronóstico de la gestación? En países industrializados, donde se hace detección temprana y un tratamiento acorde con la condición clínica de la paciente, no había ni aumento de prematuridad, ni de bajo peso, ni de restricción del crecimiento intrauterino antes de la terapia. Con la terapia, especialmente con los inhibidores de proteasa, se ha observado sobre todo aumento de prematuridad. En los países en desarrollo, ¿qué vemos? Aumento de parto prematuro, bajo peso, restricción de crecimiento intrauterino y mortinato. Estos resultados adversos están asociados a la enfermedad avanzada en la que muchas veces nosotros detectamos a las pacientes. No hay incremento, no hay malformaciones por la infección ni por el SIDA. El estudio colaborativo europeo y la cohorte suiza mostraron que había incremento de parto pretérmino con terapia antirretroviral altamente efectiva, sobre todo cuando utilizamos inhibidores de proteasas. ¿Cuál es el riesgo de transmisión? También depende de condiciones epidemiológicas y las condiciones clínicas específicas, virológicas e inmunológicas de las pacientes. Si no media ningún tipo de intervención en países desarrollados, el riesgo que la infección pase de la madre a hija es de un 15 a un 20%, y en países de desarrollo es de un 25 a un 30%. Miren la importancia que tienen ustedes como profesionales de la salud en la reducción de la transmisión vertical y la responsabilidad tan grande que tienen.
Con las estrategias sencillas que vamos a ver a continuación, ustedes pasan ese 25 o un 30% a un 1 o 2% y puede llegar a un 0.8 con terapia antirretroviral altamente efectiva que logre cargas virales indetectables en el último trimestre de la gestación, que es cuando va a pasar el VIH, la cesárea electiva y alternativas a la lactancia materna. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros cuando se enfrenta a un control prenatal de una gestante VIH positiva. ¿En qué momento pasa el virus de la madre al feto? En 3 momentos: inútero, intraparto y durante la lactancia. El riesgo del paso inútero es de un 15 al 38% y el momento más importante de la transmisión es intraparto por el contacto del feto con sangre y secreciones cérvico-vaginales infectadas. Recuerden que si bien hay igual carga viral en el comportamiento plasmático que en el comportamiento genital, la tendencia es que haya mayor carga viral en el comportamiento genital y el riesgo de transmisión intraparto es de un 50 al 60%. ¿Cómo se comprueba esto? Por lo que el cultivo perdón, y la reacción en cadena de polimerasa son negativos en la primera semana, pero se hace detección del VIH entre los 7 y los 90 días después del parto. El otro momento es la lactancia. Cuando damos lactancia a un niño de estos, lactancia materna, el riesgo de transmisión es de un 14%. Y si hay prima infección durante la lactancia, ese riesgo se duplica a un 29%. ¿Por qué el riesgo de transmisión es de un 28% en estas madres de los países en desarrollo? Porque hay una serie de mecanismos que impiden el paso del virus. Uno son las células citotóxicas anti-VIH1 en el neonato, los anticuerpos neutralizantes maternos y una serie de factores solubles de origen placentario como factor inhibidor del linfocito, factor soluble de la placenta y la beta-HCG. Por esa razón, el virus pasa tardía en el embarazo porque el pico de HCG está aproximadamente en la semana 12. Hay tal vez un factor que es el más importante en la transmisión madre-hijo del VIH. Ese factor es la carga viral. Esa es la razón por la cual nosotros debemos pedir una carga viral entre las semanas 32 y 34 y con terapia antirretroviral altamente efectiva, bregar a llevar la carga viral en el tercer trimestre a niveles indetectables. Miren, cuando la carga viral está por debajo de 400, el riesgo de transmisión es 1%, pero cuando está por encima de 100.000 es de un 32%. Este es el elemento o el factor más importante en el pronóstico de la transmisión madre-hijo, y de ahí la importancia de que las mujeres embarazadas se traten como se trata cualquier persona infectada, llevando la carga viral a niveles indetectables, y con eso estamos reduciendo de manera significativa la transmisión al feto. Es importante que en ese control y en la atención de estas mujeres nosotros evitemos una serie de procedimientos invasivos. La amnioscopia y la amniocestesis favorecen la transmisión madre-hijo porque hacen que la sangre se ponga en contacto con el feto. La ruptura prematura de membranas por encima de 4 horas favorece la transmisión vertical de manera significativa, especialmente si está asociada a recuentos de CD4 bajos por debajo de 400. Las infecciones y las enfermedades de transmisión sexual. El herpes genital es un factor predisponente. El parto pretérmino. Cuando ocurre por debajo de la semana 34, por debajo de la semana 34 el riesgo es de un 30, por encima de la semana 34 es de un 15, es decir, el parto prematuro duplica el riesgo de transmisión madre-hijo. La hemorragia por el contacto del feto con una carga viral alta y el déficit de vitamina A en la gestación hace que la leche materna tenga un nivel de carga viral alto, pero recuerden que nosotros no podemos dar suplementos de vitamina A en el embarazo por el riesgo teratogénico de esta sustancia. La episiotomía y los desgarros perineales favorecen. Afortunadamente ya la episiotomía no se hace de manera ordinaria, sino de manera selectiva. A algunas pacientes está proscrito el parto instrumentado, igualmente el monitoreo invasivo.
Algunos países utilizan el lavado del canal del parto con clorhexidina al 0.25% y les ha dado resultados. En otros países esta intervención parece que no es tan efectiva y la duración de la fase activa del trabajo de parto no se sabe si favorece la transmisión vertical. Hay otros factores que afectan la transmisión y que están relacionados con el feto. Yo les decía, el feto de bajo peso tiene el doble del riesgo de transmisión. Ya habíamos hablado de la prematurez por debajo de 34 semanas. Y el primer gemelo tiene el doble del riesgo de transmisión que el segundo porque arrastra una carga viral mayor. Igualmente la concordancia del complejo mayor de histocompatibilidad entre la madre y el feto es un factor predisponente. Eso es motivo de investigación inclusive en nuestra ciudad. Entonces, con base en este conocimiento de la fisiopatogenia, los mecanismos de transmisión y los factores de riesgo, se han diseñado una serie de estrategias para disminuir de manera significativa la transmisión vertical. La evidencia dice que si hacemos prevención de la infección en la mujer con sexo seguro y protegido, estamos disminuyendo transmisión vertical. Que la planificación familiar es importante porque recuerden que si bien las mujeres unidas tienen un porcentaje del 78% de métodos de planificación modernos, las adolescentes están en riesgo porque generalmente tienen relaciones con hombres mayores y hay mayor número de hombres infectados. La planificación familiar es una estrategia importante. El sexo seguro y protegido, que hace parte de las estrategias de promoción y prevención. La terapia antirretroviral altamente efectiva, que busca reducir la carga viral a niveles indetectables, idealmente por debajo de 50 o de 20 copias. La profilaxis antirretroviral durante el tercer trimestre para pacientes que tengan más de 50 copias. Y la cesárea para aquellas mujeres que tengan cargas virales por encima de 1000 copias, las alternativas a la lactancia materna. El Proyecto Nacional de Reducción de la Transmisión incluye la lactancia con fórmula y a las pacientes se les debe dar la fórmula láctea para evitar la transmisión al pecho, que es un factor determinante. ¿Cuáles son los principios generales? El médico general no tiene por qué ser un experto en terapia antirretroviral, pero sí debe conocer los principios generales de la misma, porque recuerden que estos grupos de manejo de estos pacientes son multidisciplinares, incluyen obstetra, pediatra y muchas veces infectólogo o médicos generales de mucha experiencia, con mucho entrenamiento en el manejo de estas pacientes. La terapia HART debe administrarse anteparto e intraparto y el inicio depende de muchos factores virológicos, de comorbilidades y los deseos y expectativas de la paciente. Se deben evitar siempre medicamentos teratogénicos como el Efavirenz, que produce alteraciones del tubo neural. Debemos evaluar la carga viral al inicio de la terapia, a las 2 o 6 semanas del inicio, trimestralmente, mantenerla idealmente entre 50 y 70 copias, y hacer una nueva carga viral entre la semana 34, 36 o 32 y 34 para planear la vía del parto. Recuerden que si la carga viral está por encima de 1000 copias, es necesario hacer cesárea electiva, pero de este tema hablaremos un poquitico más adelante. Evitamos siempre la monoterapia para evitar la resistencia a los medicamentos y siempre profilaxis intraparto y durante 6 semanas al recién nacido con AZT y la migurina, dependiendo de las condiciones de la paciente. Siempre es necesario evaluar adherencia y resistencia a la terapia. Resistencia en toda la paciente que ha recibido terapia antirretroviral la suspendió cuando vamos a iniciar la terapia o cuando la carga viral no desciende o aumenta. Tal vez el estudio más importante o más significativo que abrió una ruta para el manejo de estas pacientes y que redujo de manera significativa la transmisión general es el protocolo 076 realizado en el año 1994. A un grupo de pacientes se les administró AZT a 180 y 183 recibieron placebo. Eran pacientes a las cuales se les inició esta intervención entre la semana 14 y 34 y tenían un recuento de CD4 por encima de 200. ¿Qué mostró este estudio? Una reducción de la tasa de transmisión de un 67.5% con la administración de AZT entre la semana 14 a 34. Y a partir de este momento se empezó
a incluir el AZT en todos los regímenes de tratamiento de las pacientes embarazadas, excepto si hay intolerancia al mismo. Este estudio no mostró intolerancia y solamente anemia leve en los niños que lo recibieron. ¿Cómo es el protocolo 076 hoy que se administra a los pacientes en trabajo de parto? Así tengan terapia antirretroviral altamente efectiva. Entonces les damos AZT 300 miligramos cada 12 horas a partir de la semana 14. En intraparto, AZT 2 miligramos por kilogramo de peso en 1 hora y luego 1 miligramo por kilogramo por hora hasta el momento de pinzar el cordón. Si la cesárea es selectiva, esta intervención intraparto la empezamos 3 horas antes de la cesárea y ustedes deben contar con ese kit de medicamentos, no solo medicamentos antirretrovirales, sino los medicamentos intraparto y la lactancia para que hagan la intervención en nuestros pacientes. En el posparto, administramos AZT 2 miligramos por kilogramo cada 8 horas durante 6 semanas al recién nacido. Es algo supremamente sencillo y que reduce, ya ustedes vieron de manera significativa, el riesgo. Inclusive si administran en pacientes que vengan con terapia antirretroviral de alta efectividad. ¿Cómo actúa el AZT? Disminuye la carga viral, se acumula en la placenta en forma de fosfato, altamente activo, no hay toxicidad reportada, solamente anemia leve en esos niños con seguimientos largos. Recuerden que este estudio se hizo en 1994, es mutágeno y carcinogenético relacionado con difusión mitocondrial asociado a miopatía, cardiopatía, estasis hepático, acidosis láctica, que se debe investigar en estos pacientes cuando presentan síntomas de estas complicaciones. Esta ayuda nos muestra cómo, cuál es el efecto de la terapia antirretroviral y de la cesárea. Miremos, cuando nosotros no administramos terapia antirretroviral, la cesárea electiva sola, entendida como cesárea practicada sin trabajo de parto y con membranas íntegras, reduce en un 50% el riesgo de transmisión. La cesárea electiva sola, no la cesárea de urgencia. Si además de cesárea electiva damos terapia antirretroviral, nosotros llevamos el riesgo de transmisión a un 1 o 2%. Eso es lo que nos dicen estos estudios que les estoy mostrando en este momento. La mayoría de los países desarrollados tienen tasas de transmisión de 0.8% con estas estrategias tan sencillas. Miremos ahora, entonces, en qué escenarios nosotros nos podemos encontrar las pacientes que consultan a nuestros centros a un control prenatal o a la atención del parto. El escenario 1 es una mujer infectada que recibe terapia antirretroviral y se embaraza. Está recibiendo y se embaraza. Entonces, continuamos con la terapia si la supresión viral es adecuada. Recuerden que prima la salud materna. Evitamos efavirenz en el primer trimestre o en las primeras 12 semanas por el riesgo teratogénico que tiene esta sustancia. Si la carga viral es detectable, hacemos una prueba de resistencia. Recuerden, hacemos prueba de resistencia al principio, cuando vamos a cambiar la terapia, y si la carga viral no disminuye o aumenta. En el primer trimestre continuamos con los fármacos, y si los vamos a suspender para evitar efectos sobre el feto, hay que hacerlo con todos para evitar la resistencia. Y si la paciente viene recibiendo terapia antirretroviral, vamos a darle de todas formas, aplicarle el protocolo 076 intraparto. Y si la va a hacer cesárea electiva, ese protocolo empieza 3 horas antes de la cesárea hasta el momento en que ligamos el cordón. Y recuerden que el cordón umbilical, para evitar anemia en los recién nacidos de nuestros países, se debe ligar entre el segundo y el tercer minuto en general, pero si en estas pacientes se liga de manera rápida. ¿Qué otro escenario podemos encontrarnos? Una gestante infectada que nunca ha recibido terapia antirretroviral y tiene indicaciones maternas para HAR. Entonces, iniciamos la terapia lo antes posible, lo más rápido posible.
sobre todo dependiendo del conteo de CD4. Evitamos efavirenz por su potencial teratogénico durante las primeras 12 semanas. El esquema debe contener AZT por su efectividad en la gestante, y si los recuentos de CD4 es mayor de 250, evitamos utilizar nevirapina por la toxicidad hepática de esta sustancia en este grupo de pacientes. Igualmente, aplicamos el protocolo 076 con AZT intraparto, como les indiqué anteriormente. Escenario 3. Una mujer infectada que nunca ha recibido terapia antirretroviral y no tiene indicaciones por cuestiones de salud, ni comorbilidades ni recuentos bajos de CD4. Entonces, iniciamos HAR al inicio del segundo trimestre, es decir, semana 14, iniciamos HAR. No había indicaciones por salud materna. Ese esquema debe contener igualmente AZT. Si el recuento de CD4 es mayor de 250 por mililitro, evitamos nevirapina para evitar toxicidad hepática. Recuerden que la monoterapia con AZT es controvertible por los problemas de resistencia que conlleva. Igualmente, si esta paciente venía con terapia antirretroviral altamente efectiva, ante parto administramos protocolo 76. Y recuerden que el objetivo es llevar la carga viral a niveles indetectables en el tercer trimestre, idealmente. Escenario 4. Tenemos una mujer infectada que antes recibía terapia antirretroviral, pero que no la está recibiendo en la actualidad. Esta paciente que recibía terapia antirretroviral requiere prueba de resistencia a ver si se presenta este fenómeno con alguno de los medicamentos. Iniciamos terapia antirretroviral teniendo en cuenta los medicamentos que ella venía recibiendo, cómo era la toxicidad, la tolerancia y la resistencia a los mismos. Evitamos nuevamente efavirenz en el primer trimestre. El esquema debe incluir AZT siempre, a no ser que haya efectos tóxicos del mismo o intolerancia. Si el recuento de CD4 es mayor de 250, nunca damos nevirapina, y obviamente a estas pacientes les administramos AZT intraparto. También podemos encontrarnos con una gestante infectada en trabajo de parto sin terapia antirretroviral previa, que es una situación bastante frecuente. Le ordenamos laboratorio inicial para VIH, pruebas de función hepática, renal, hematológica, recuento de linfocitos CD4, CD8, relación CD4, CD8 y las demás pruebas que ustedes ya conocen y que les mencioné al principio del control prenatal. Iniciamos el protocolo. Esa paciente, el protocolo 076, como se los indiqué, 2 miligramos por kilogramo de peso la primera hora, y luego 1 miligramo por kilogramo de peso hasta pinzar el cordón, y al niño 2 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas durante 6 semanas. Le damos AZT, una dosis, más una dosis de nevirapina. Recuerden que esta paciente no venía recibiendo terapia. Añadimos la lamivudina por 7 días en el posparto para disminuir la resistencia a la nevirapina, la lamivudina 150 miligramos cada 12 horas. ¿Qué dice el Colegio Americano al respecto para el manejo de estas pacientes? Dice que es necesario practicar cesáreas electivas si la carga viral es mayor de 1000 copias. Esta es la evidencia. ¿Cuál es la realidad? Uno, como obstetra o como médico, sabe cuándo empieza un parto, pero no sabe cuándo termina ni cómo va a terminar. Entonces recuerden que las fases prolongadas del trabajo de parto, la episiotomía y los desgarros favorecen la transmisión, y generalmente en Colombia se incluye cesárea electiva para estas pacientes, pero la evidencia es que la cesárea es efectiva si la carga viral es mayor de 1000 copias. Cargas virales de 1000 copias, entonces individualizamos la decisión de acuerdo con las condiciones obstétricas, maternas y fetales. Debemos hacerle consejería en esos casos sobre los beneficios inciertos y los riesgos conocidos de la cesárea en pacientes con cargas virales menores de 1000 copias o indetectables. Esa cesárea se debe practicar por encima a la semana 38, confirmada con ecografía del primer trimestre, que es más confiable que la fecha de última menstruación. Recuerde que en la prematurez favorece la transmisión vertical. La edad gestacional la determinamos por clínica y por ecografía. No vamos a realizar procedimientos invasivos que favorecen la transmisión,
Y el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria en el neonato se compensa con el del trabajo de parto, ruptura de membranas y el riesgo de transmisión. Toda cesárea electiva requiere antibióticos profilácticos y para eso utilizamos 2 gramos de una cefalosporina de primera generación. La cesárea no es inocua, tiene riesgos. Las cesáreas selectivas tienen un riesgo de complicaciones hasta de un 19% y esa morbilidad está dada por infecciones, por la endometritis, infección del sitio quirúrgico e infecciones del tracto urinario. Las cesáreas selectivas tienen menos complicaciones que las urgentes. Miren que es el doble, la cesárea urgente, y el parto vaginal instrumentado tiene un riesgo de un 8% de complicaciones y el parto vaginal no instrumentado, que es el ideal, de un 4%. Recuerden que a estas pacientes le damos alternativas a la lactancia materna. 14% de los niños se infectan por la lactancia y si hay infección durante la lactancia, la carga viral es alta y el riesgo se duplica. Y ese riesgo de transmisión por lactancia materna es acumulativo, se va incrementando a medida que los meses transcurren. La Estrategia Nacional de Reducción de la Transmisión Madre-Hijo incluye la leche durante 6 meses. Ustedes deben hacer abogacía para que a estas pacientes se les haga tamización, se les haga seguimiento, se les haga evaluación, reciban tratamiento, reciban la lactancia materna. La función del médico no es solamente ordenar, sino vigilar que efectivamente los intermediarios de la salud cumplan con las obligaciones establecidas en la ley. El momento del parto es un momento crucial para estas mujeres. La mayoría de estas madres dedican todos sus esfuerzos a su recién nacido y se olvidan de su salud. Pierden la adherencia, entonces debemos mirar que se continúe o no con la terapia de acuerdo con las condiciones inmunológicas y urológicas de estas pacientes y las comorbilidades que presentan. Deben tener apoyo social para que recuperen la adherencia, deben tener ayuda, porque puede haber depresiones postpartos por las condiciones sociales y clínicas que presentan y en este caso los psicólogos son supremamente importantes y debemos echar la mano de este recurso. Recuerden que los equipos cuentan con psicólogo según la guía nacional. Debemos garantizar una buena alimentación materna y contracepción, no solamente para evitar un nuevo embarazo y un riesgo mayor de transmisión, sino la transmisión al compañero sexual. ¿Cómo hacemos la atención del parto y del recién nacido? Entonces, el parto se debe programar a la semana 38. Recuerden, establecer la edad gestacional por clínica y ecografía. Y la vida del parto depende del resultado de la carga viral, aunque en general la mayoría de estas pacientes van a cesárea electiva por los riesgos que pueden ocurrir de transmisión por sangre, desgarros y partos intervenidos. En cuanto al recién nacido, debemos evitar el contacto del niño de la mejor manera posible con la sangre materna. Inmediatamente nace, se baña con agua y jabón para disminuir el contacto con sangre, líquido amniótico y secreciones cervicovaginales infectadas. La succión de la vía aérea debe ser cuidadosa, evitando traumatismos. Esos traumatismos favorecen la transmisión. Recuerden que estamos hablando de epitelios supremamente delicados. Aplicar profilaxis con vitamina K una vez hayamos bañado el niño y aplicamos vacuna contra hepatitis B a las 12 horas de nacido. No suministramos alimentación materna ni mucho menos alimentación mixta. Es decir, cuando hablo de mixta, hablo de leche materna y fórmulas lácteas. ¿Por qué? Porque en un recién nacido las fórmulas lácteas producen laceraciones o escoriaciones que favorecen el paso del virus. Entonces evitamos fórmulas lácteas con alimentación materna. Fórmula láctea exclusiva, 6 meses, y está incluido en el kit para estas pacientes. El inicio de la alimentación con fórmula láctea en los primeros 30 minutos y entre las 4 horas ya debe estar plenamente establecida. Y esa alimentación, como les digo, va hasta los 6 meses. ¿Cuándo iniciamos alimentación complementaria? La profilaxis antirretroviral, según el protocolo 076, la iniciamos a las 8 horas con 2 miligramos por kilogramo de acetate cada 8 horas durante 6 semanas.
Al niño expuesto, al hijo de madre con diagnóstico de VIH, le realizamos la primera carga viral al cumplir el primer mes de vida. Si es detectable, tengan en cuenta este aspecto que es muy importante. Una primera carga viral de menos de 5.000 copias puede ser un resultado falso positivo. Entonces, cuando está la carga viral en el primer mes de vida por debajo de 5.000 copias, realizamos una segunda carga viral una semana después de la realización de la anterior. Si esa carga es detectable, se confirma la infección por VIH. Si la primera carga viral está por encima de 5.000 copias, indica probablemente infección. Recuerde que el proceso continúa y que el caso se cierra a los 18 meses. Si la primera carga viral, el primer mes de vida, es indetectable, realizamos una segunda carga viral entre los 2 y 3 meses siguientes a la realización de la anterior. Si es indetectable, entonces simplemente el niño es un niño sano. Estos son más o menos los lineamientos generales que incluye la Guía Nacional para la Reducción de la Transmisión Madre-Hijo. Es responsabilidad de ustedes como médicos que hacen el control prenatal conocer en detalle estas recomendaciones. Pueden utilizar esta conferencia que les queda en la guía. Igualmente les suministramos aproximadamente 4 guías actualizadas y recientes, y ahora ustedes pueden entonces preguntar sus dudas e inquietudes y veremos cómo las podemos aclarar. Muchas gracias por la atención. Hágale. Ya. Buenos días. Vamos entonces a contestar las preguntas que ustedes plantean en el chat. Natalia Hoyos nos pregunta, dice que por qué era que desde el punto de vista epidemiológico en la parte inicial de la conferencia no se recomendaba realizar esa para VIH a las gestantes en el tercer trimestre. Aclaremos. No a todas. Si la gestante no tiene los factores de riesgo que habíamos mencionado, ITS, drogadicción, trabajo sexual, marido promiscuo, vulnerabilidad, no se le debe hacer. ¿Por qué? Porque Colombia es un país de baja prevalencia. Baja prevalencia es por debajo del 1%, tenemos 0.6 en las gestantes colombianas. Yo considero que hay un factor que favorece que se haga de manera rutinaria en el tercer trimestre, y es el hecho de que el 90% de las gestantes en Colombia infectadas por VIH son amas de casa, y en el matrimonio en general no se usa condón. La encuesta nacional de demografía y salud dice que el 6% de las mujeres colombianas utilizan condón solamente, o sea que tienen un factor de vulnerabilidad, y la guía debería incluir tamización de rutina en el tercer trimestre, así tengamos baja prevalencia.
La otra dice igualmente Natalia Hoyos, dice si uno tiene una gestante que no realizó control prenatal y le realiza prueba rápida para VIH, pero obviamente no tiene carga viral, se debe remitir para cesárea electiva, de ser posible, o se deja transcurrir el trabajo de parto. Muchas gracias. Bueno, entonces, Natalia, si te llega una paciente con desconocimiento de la condición serológica, le realizas una prueba rápida. Con la prueba rápida vas a actuar. Si tienes tiempo de remitir la cesárea electiva, es ideal. ¿Por qué? Porque no hay forma de determinar la carga viral. Recuerde que ese examen es demorado y requiere laboratorio de alta complejidad y es costoso. A esa paciente idealmente se le debe practicar cesárea electiva y en el posparto se hace la confirmación del estado de infección, Western blot, carga viral, recuento de CD4 y CD8. Hay más preguntas. Espero que haya quedado contestado. Sol, pregunta. Buenos días. Dice, tengo dos preguntas. ¿Por qué en el equipo de cuidado de esta gestante no se cuenta con un enfermero? A ver, en general en los equipos hay enfermero y enfermera para la administración y la educación de los pacientes. Pero la guía establece que debe incluir los profesionales que les mencioné, pero obviamente el personal de enfermería es un auxiliar importantísimo en cualquier programa de salud, sobre todo en la parte de educación, en la parte de promoción, prevención y como auxiliares en el manejo de estas pacientes. En ningún caso se puede dar lactancia materna, esta no dependería del recuento de la madre que ya está. Entonces, en ningún caso dar lactancia materna. A ver, para el futuro, por ejemplo, hay que sopesar riesgos y beneficios. Si hay riesgo de desnutrición y muerte por falta de lactancia, pues tenemos que recurrir. En este caso sería lactancia exclusiva, pero recuerden que la guía nacional, la estrategia nacional incluye la leche de fórmula durante 6 meses a estos niños. ¿Por qué? Porque se reduce de manera significativa el riesgo de transmisión. Nunca lactancia mixta y solamente lactancia materna si no contamos con fórmulas y hay riesgo de desnutrición y muerte del recién nacido. Del ese Hospital San Juan de Dios y Tiango preguntan, en nuestro municipio aún no se han detectado casos de infección por VIH en mujeres gestantes, por tal razón la EPS del régimen contributivo y subsidiado no han proporcionado el kit para la atención de la gestante en trabajo de parto ni para la atención del recién nacido. La institución ha adquirido el kit por su propia cuenta, pero lastimosamente estos insumos se han vencido. ¿Qué nos recomiendan? Recuerden que la guía es una legislación, una ley nacional, y que las EPS no pueden seguir jugando con la salud de los colombianos como lo han venido haciendo hasta el momento. Entonces, es una obligación que el director del hospital denuncie esta situación ante la Superintendencia de Salud y ante la Defensoría del Pueblo, porque las EPS, cualquiera que sea su nombre, tienen la obligación de tener el kit para estas gestantes en todos los sitios de Colombia donde se atiendan partos. Y lo otro es que si no tienen caso hay que mirar si se está haciendo la planificación universal, si están siguiendo a estos pacientes, si estamos haciendo el algoritmo diagnóstico como les planteé, 2 ELISAs para VIH, un Western blot, mirar factores de riesgo, mirar factor de vulnerabilidad que se nos olvida. Recuerden que toda paciente que se considere vulnerable es todo aquel que tenga relación sexual sin protección, que no tenga sexo seguro ni protegido. Todas las pacientes deben tener prueba para VIH. Natalia Hoyos dice, doctor, perdón porque la pregunta, ¿por qué no? Bueno, dice, no, un segundito, yo leo la pregunta de Natalia Hoyos. Dice ahí, pero se debe considerar al recién nacido como coinfectado con virus y recibir el tratamiento vacuna y gamaglobulina en las primeras 12 horas. Si no conozco el estado de antígeno. A ver, si no se conoce el estado del antígeno, al niño se le aplica vacuna en las primeras 12 horas. Así de sencillo. De resto, si la paciente tiene antígeno positivo, entonces aplicamos gamaglobulina y vacuna en las primeras 12 horas. Dice esta una
VIH onco de Ibagué, y si la lactancia materna se produce en una materna con carga viral indetectable y se han hecho las medidas necesarias para disminuir el riesgo de contagio, es necesario hacer el seguimiento de control de nacidos si ha salido negativa las pruebas. Vea. Lo ideal es que la paciente tenga una carga viral indetectable, y una de las alternativas es terapia antirretroviral a estos pacientes para llevarlas a cargas virales indetectables. Pero recuerde que inclusive con cargas virales indetectables puede haber transmisión al niño. Ojo con eso. El factor de riesgo más importante de transmisión es la carga viral, pero no es garantía absoluta de que la carga viral indetectable garantice que no haya transmisión. Ojo, por eso siempre se incluye alternativas a la lactancia materna como una de las estrategias para reducir transmisión madre-hijo. Y además está incluida la lactancia materna en estos programas, y así lo establece la Guía Nacional. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, pueden hacerla. A ustedes muchas gracias por su atención, por su presencia. Espero que estos lineamientos generales les sirvan. Tienen la bibliografía colgada de la plataforma, la pueden utilizar, la pueden bajar. Igualmente en la página de NACER existe bibliografía suficiente y actualizada para que ustedes la utilicen. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, feliz día. Por favor, antes de abandonar la sala, por favor registren su asistencia, deben de colocar todos sus datos personales, su número de cédula, la institución, el municipio y el correo electrónico. ¿Esto con qué fin? Para tomar la asistencia de las personas que asistieron en la teleconferencia del día de hoy, que fueron más o menos cerca de 66 personas. Muchas gracias.